Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Unos dependen de la suerte, otros de su poder y capacidad, pero tú y yo confiamos en un Dios que es muy bueno y solo piensa en nuestro bienestar. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias al Señor nuevamente por este maravilloso día de bendición. Qué delicia, qué maravilla, qué bendición poder hoy abrir nuestros ojos, despertar con fuerzas, con vigor, despertar renovados y despertar con tantas cosas maravillosas que sabemos que vienen de parte de nuestro Dios. Bienvenidos. Precisamente, bienvenidos a Tu propósito en mí, y qué rico darle inicio a este espacio de bendición que hoy Dios nos permite como un regalo de parte de Él. Proverbios capítulo número 21, versículo número 2. Tenemos un proverbio para reflexionar hoy y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Esposita, qué bueno nosotros poder darnos o caer en cuenta que lo correcto no es lo que usted y yo pensamos que es correcto. Lo correcto es lo que Dios dice que es correcto a través de la Biblia. Por eso, si alguien quiere hacer las cosas bien, imprescindiblemente le toca estudiar la palabra de Dios, que es la verdad, la que siempre tiene las cosas justas, lo verdadero, lo noble, lo puro, lo bueno, solamente lo podemos extraer de la palabra de Dios. Amor, y esa propia opinión muchas veces abarca de acuerdo obviamente al estado de nuestra alma, ¿cierto? Recordemos que el alma es el asentamiento de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. ¿Cómo es? El alma es el asentamiento de los pensamientos, las emociones y la voluntad. Si nuestra alma está mal, si nuestros pensamientos son incorrectos y están dañados por algún resentimiento, pues yo digo, no, lo que estoy haciendo tengo razón porque es que a mí me toca. Y entonces al final termina siendo lo bueno de acuerdo a su opinión y no de acuerdo a la voluntad de Dios y a la opinión de Dios. Entonces acá lo importante no es tener contento nuestra alma ni al ser humano, sino acá lo importante es tener contento a Dios, porque Dios es el que examina el corazón y sabe cuál es la intención con la cual estamos haciendo el corazón. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra alma. Hoy oramos para que Dios te bendiga. Hoy deseamos que Dios te sustente, te cuide, te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios prospere la obra de tus manos, que Dios te dé fuerza, salud, vigor, inteligencia y todo lo que necesitas para tener un día más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Amén, así sea. Y esposita, mis amados hermanos, continuamos hoy estudiando este importantísimo evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 4. Hoy vamos a estudiar solamente el versículo 7, hablando de qué, de la parábola del sembrador. Aquí en el versículo 7 dice así: otra parte que la semilla, otra parte cayó entre espinos y la ahogaron y no dio fruto. ¿De qué está hablando allí cuando habla de los espinos? La misma explicación, la explicación la da la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dice así, pero no, es decir, versículos 18 y 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Sí, los espinos son aquellas cosas que quizá a nuestra alma le agradan porque el mundo los provee, pero son espinos, ¿por qué? Porque deterioran, dañan nuestra comunión con el Señor, nuestro caminar hacia el cielo. Qué bueno que usted y yo podamos entender que siempre que Dios viene
a traernos la palabra. Siempre que Dios quiere enseñarnos su palabra es para el bienestar nuestro, pero el enemigo trae lo contrario a esa palabra que Dios nos envía. Entonces, usted y yo somos los que tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión precisamente de no dejarnos engañar por las mentiras y el engaño del diablo. El diablo es padre de mentiras y usted y yo no podemos permitir que el diablo venga a robarse esa palabra que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Ese pasaje de Marcos 4, versículo 7, habla de una semilla que cayó entre espinos. Y inclusive algún comentarista decía que esta parábola representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero permiten que las preocupaciones del mundo, como el dinero y el poder, ahoguen la fe y hagan que su vida espiritual no sea fructífera. Usted no puede permitir eso. Este texto advierte sobre la importancia de no descuidar las prioridades espirituales, ya que el corazón de cada persona actúa como el tipo de tierra donde cae la semilla de la palabra de Dios. Cuando hablamos de esa semilla, la palabra de Dios o la fe que entra en el corazón de esa semilla. Los espinos, las preocupaciones mundanas, las riquezas y otras distracciones que impiden que la fe no crezca y por lo tanto no podría dar fruto. Así que ese fruto de tierra es el corazón de cada persona, el suyo y el mío. Una persona puede ser tierra fértil o tierra infructuosa, pero usted y yo debemos determinar hoy que nuestro corazón debe ser una tierra fructífera, no una tierra de espinos, pero eso lo determinamos usted y yo, amada esposita. En consecuencia, entonces, nosotros debemos de saber definitivamente que si una persona recibe la palabra de Dios y su corazón es un terreno de espinos, pues entonces ha sido esa persona que, aunque le ha gustado mucho la Biblia y dice, ay no, para mí la Biblia es una bendición, yo ir a la iglesia es una delicia, me gusta mucho, y qué bendición esa palabra, pero es que no es que mantengo tan ocupado, es que los viajes, es que el negocio, es que los hijos, es que el estudio, que aquello, que lo otro, no, realmente es que no. Por ahí una vez al mes, una vez cada 3 meses que yo puedo ir a la iglesia, porque es que realmente son muchas ocupaciones. Y entonces miraríamos como es su estilo de vida, es una vida infructuosa. ¿Por qué? Porque cuando puede mentir la persona miente, cuando puede darse el papayazo de caer en adulterio, una muchacha o un muchacho le coqueteó a ese hombre, una muchacha o a esa mujer le coqueteó un hombre y dice, no, es que, no es que me dieron el papayazo, no podía desperdiciar esa oportunidad. O cuando hubo la facultad de pronto de decir la mentira, de hacer la trampa, de hacer alguna cosa indebida, de andar en un vehículo sin los documentos, sin el pase, sin la licencia, sin tantas cosas, sin el seguro. Ellos dicen, no, es que, y todo lo justifican. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, el diseño del diablo en este mundo los lleva a estar engañados precisamente porque está sembrada la palabra entre espinos. Y es un peligro porque tarde que temprano los espinos van a terminar ahogando la palabra y se va a secar, se va a morir. Y es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de nosotros no permitir que nuestro corazón sea el que gobierne y tape la palabra de Dios y sea llenado de espinos. Pongamos siempre en primer lugar lo que es de Dios. Dice la palabra que si nosotros somos del cielo, deberíamos de estar pensando en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde nos damos cuenta en qué lugar está Dios. Si realmente para mí está primero Dios, pues lo voy a demostrar buscando dar frutos, buscando congregarme, orar, leer la palabra, buscar de Dios. Ahí es donde yo me estoy dando cuenta. Y aquí entonces cada uno de nosotros deberíamos de darnos cuenta, porque ya en la próxima oportunidad vamos a hablar de lo que es la buena tierra, pero aquí tenemos ya 3 tipos de terrenos: el que cayó en camino, el que cayó en pedregales y el que cayó entre espinos. ¿Tú cuál de esos de pronto ya al día de hoy el Señor
de pronto te ha manifestado algo. Espero que ninguno de esos tres estemos, ¿cierto? Esperemos que seamos personas que estamos dando buenos frutos, esperemos que seamos personas que no vamos a tener un corazón seco de ninguna manera, que la palabra va a quedar superficial, que de pronto nuestra fe depende de otros, no, sino una fe, una conexión con Dios, que los afanes de esta tierra, las muchas ocupaciones no nos aparten de Dios de ninguna manera, y mucho menos que nos dejemos distraer por el diablo y la palabra del Señor que sea robada. Así que examinemos nuestro corazón. Así que, mi amado hermano, y usted que en esta hora se conecta con nosotros, vamos a decirle a Dios: Dios, hoy queremos hacer una súplica muy especial delante de tu presencia, y es que, Señor, no permitas que nuestro corazón sea ese terreno con espinos, oh Dios, Señor, donde tu palabra sea refutada, papá. No, por el contrario, que hoy determinemos vivir en obediencia a esa palabra, que nuestro corazón sea ese terreno donde tu palabra llegue y nosotros estemos dispuestos a ponerla en práctica, Señor, a vivirla, sabiendo que nos va a beneficiar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, papá. Hoy oro para que ese hermano, esa hermana, esa persona que en esta hora tiene esa dificultad, porque el mundo le quiere ganar a través de las tentaciones, a través de los ofrecimientos que el mundo le da, papacito hermoso, a través de las riquezas, a través de las codicias. No permitas, oh Dios del cielo, que estas cosas nos vayan a ganar, porque tu palabra me dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Papá, muchas gracias te damos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y nos despedimos así, de esa manera, deseando que el Dios de los cielos hoy te siga bendiciendo de una manera sobreabundante en Cristo Jesús. Feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.